Ya buenas tardes. Me sumo a todas las gracias que se han dado y lo siento que a estas horas, después de tantas cosas que se han contado y tantas cosas que nos han dicho, me tengan que escuchar a mí. Intentaré explicar lo mínimo posible, pero tengo que contar aquello para lo que se me ha invitado a venir. Quería dar en especial las gracias a María López por haberme invitado a participar en este viaje a Oriente, que me ha llevado a una especie de precipicio, porque lo que ella me pidió era intentar pensar qué sucedió para que la tipología, como decía mi compañero, de la odalisca sufriera un quebranto, sobreviviera a ese quebranto, que hoy, si les parece, le vamos a poner 1907, por varias razones, sobreviviera malamente al quebranto y acompañe de un modo puntual, por supuesto no de un modo ya permanente, porque ha sido esa tipología sustituida por muchas otras, por otras tipologías de representación de la mujer, como digo, sufriera ese quebranto y nos acompañe hasta hoy en la historia, digamos, del arte ya, digamos, más globalizado y, por supuesto, muy diferente al que hemos estado viendo y escuchando de los siglos XVIII y XIX. Disculpen si repito algunas de las cosas que ya se han dicho, pero es que cada vez me han ido dejando menos espacio. Odaliscas profanadas. Odalisca desde final del siglo XVIII y durante la época de esplendor de los viajes a Oriente, caracterizados por el afán de lograr, que yo creo que esto es importante, el encuentro con lo desconocido. La mayoría de pintores que conocemos y que hemos visto en toda la mañana representan pictóricamente y describen literariamente, me parece muy interesante el apunte literario de María López, a las odaliscas a modo de figuras más o menos idealizadas, como anónimas y enigmáticas protagonistas, no tienen nombre propio, de materia novelesca para satisfacción del consumo burgués de exotismo en el París o en el Londres de la época. Son en esencia, se ha dicho esta mañana también, imágenes y narraciones imaginadas, pertenecen por lo tanto a lo que también ha dicho mi colega, esa especie de mundo fantasmagórico que creo que en definitiva es el mundo de la pintura. Creo que también lo fue, si nos ponemos así un poco duros, la tradición de la pintura religiosa. No sé si existió todo aquello que hemos visto. Por lo tanto, narraciones imaginadas que responden al estereotipo odaliscas de mujer sensual, que se muestra, que se ofrece, de anónima cortesana, que suele emanar, desde mi punto de vista, un frío erotismo, evocando un tipo de vida ficticia, lujosa e indolente, se ha contado esta mañana, situada en un lugar imaginario, construido y vago, que se podría llamar Oriente. Estos entornos inventados nos remiten a exóticas localizaciones geográficas muy lejanas del ruido y de la suciedad de las fábricas erigidas por la sociedad industrial burguesa europea, cuyas élites ilustradas, como se ha dicho varias veces esta mañana, suelen ser los destinatarios finales de estas pinturas y de estas novelas también. A principios del siglo XX, en ese precipicio al que me ha llevado María López, pero que no me lo invento yo, tiene lugar lo que denominaré, para de algún modo justificar lo que luego voy a ir explicando, una cierta profanación definitiva de modelos canónicos de la pintura del siglo XIX, entre otros y por ello la profanación del motivo de la odalisca. Y de eso intentaré hablar un rato. ¿Qué se entiende aquí o qué entiendo aquí por profanar? Por supuesto, inspirado o apoyado en la lectura de diferentes autores que en algunos momentos mencionaré, en otros no, o sea que me apropiaré de citas y de ideas de otros autores. Profanar, enturbiar, deshonrar, tratar sin el debido respeto aquello considerado colectivamente como sagrado, en este caso el tipo, el canon de representación de la mujer, de Oriente, etcétera, etcétera, que ya estaba ahí. En su ensayo Elogio de la profanación, el filósofo italiano Giorgio Agamben recuerda que en el contexto jurídico clásico romano
profanar significaba, y eso creo que es muy inspirador para comprender por qué algunos de los artistas que también han sido mencionados aquí, como Matisse o como Picasso, incluso Renoir, restituyen al dominio libre y al uso común de lo humano aquello que ha pertenecido y ha formado parte del ámbito de lo religioso, de lo sagrado, de lo intocable, de lo que repulsa por naturaleza a las obligaciones del yo. Y para ello Agamben subraya la eficacia profanadora del juego. Creo que tanto Picasso como Matisse, por mencionar a dos, lo que hacen con el motivo de la odalisca es jugar, juegan, no lo, digamos, desprecian, sino que formalmente y probablemente conceptualmente también y existencialmente acuden a él para hacerlo propio del dominio libre, del uso de las obligaciones que ellos, como artistas, individuos, en este caso hombres, que van a abrir el siglo XX, entienden que tienen que hacer. Y esa forma de profanar es lo que creo que de algún modo va también a permitir que otros artistas, no siempre con los mismos motivos, posteriormente acudan al motivo de la odalisca para fines en casos diversos y con objetivos diferenciados. Como digo, los artistas a los que me referiré profanaron el canon, la norma institucionalizada en el siglo XIX que dictaba cómo pintar formalmente el motivo de la odalisca y acabaron quizá con la pervivencia y la magia de un misterio que acababa muchas veces en los salones, en las casas de la burguesía a la que nos hemos referido durante toda la mañana. De ahí que no parezca aventurado calificar de sacrílego, como intentaré subrayar, el tipo de gestos con los que el manierista Pablo Picasso, valiéndose de diferentes estilos y a partir de él toda una saga de artistas a lo largo del siglo XX, herederos de su profanación, cuando él restituye libremente y para su particular y personal uso pictórico el modo canónico, naturalista, realista, de representar el motivo de la odalisca que se había ido imponiendo desde el siglo XVIII y que quizá parecía intocable antes de Picasso. Profanar, es decir, ser sacrílego para creadores como los que veremos ahora, sería vivir la práctica artística con intensidad, no que no la vivieran con intensidad los que los precedieron, pero estos a modo de mística práctica cotidiana, aceptando estar, esas son palabras de Agamben, en la intimidad de un ser extraño para sí, en la intimidad de un ser extraño para sí mismo, es decir, experimentar, contradecirse, ensuciarse formalmente, deshonrar lo que han hecho e ir avanzando en lo que podríamos decir la modernidad y la posmodernidad de lo que hoy podríamos decir es el arte del siglo XX, y mantenerse así constantemente en relación de alerta con una zona de conocimiento que, aunque presentida, rondando por el aquí y del proceso creativo, aún está por venir. Así sucederá, como veremos, con les Demoiselles de Avignon, que también han sido expuestas anteriormente y con muchas otras obras. La idea es destruir para descubrir, ensuciar para aclarar, profanar para liberar. Quizás es una idea para ayudarnos a entender mejor qué es lo que sucedió. Una breve, muy breve genealogía del asunto. Sabemos que el motivo pictórico del desnudo de mujer ha tenido una larga sucesión de variantes a lo largo del transcurso de la historia del arte europeo que aseguró su pervivencia, su adaptabilidad a los sucesivos cánones que históricamente iban surgiendo. De modo muy esquemático, podríamos hablar de dos momentos anteriores al del orientalismo. Y es muy breve, discúlpenme, el clásico. Aquí tenemos una copia realizada entre 1950 y 1975 del mito de Ariana dormida. Aquí, entonces, el canon era lograr la percepción, la idealización mitológica clásica, proporción,
armonía, objeto escultórico. De ahí surgieron muchos otros problemas, pasaron muchas otras cosas, como ya saben, iremos viendo. Otro momento, un salto en el tiempo importante, se ha hablado de Tiziano, el Renacimiento. Tenemos esta pintura de Danae recibiendo la lluvia de oro, 1553, 1560, actualmente en el Museo Nacional del Prado, de Tiziano. Danae es aquella fémina cuya existencia no está sujeta a las leyes de la razón y que existe en un momento temporal indefinido. Tiziano la pinta como un cuerpo equilibrado que expresa felicidad, su presencia es llena de confianza, expresivamente parece que no comporta ningún matiz incómodo. Sin embargo, del esplendor del Renacimiento italiano y de su extraordinaria recreación coral de la escultura clásica entre finales del siglo XIV y 1600, a la sobresaliente institucionalización francesa de la pintura orientalista en el siglo XIX, la llama innovadora de la doctrina de la imitación se fue consumiendo para acabar siendo poco más que una deslumbrante demostración de habilidad técnica de excelentes pintores. Y de ello algo veía ya Filippo Palisi en esta obra de 1870, un año que también ha sido referido hoy, en la cual el título es Joven trabajando en las excavaciones de Pompeya, y yo creo que es una obra que alerta, que explica que hay una joven trabajadora italiana vestida con unas ropas muy diferentes a las que pudieron llevar aquellas idealizadas odaliscas y que se encuentra nada más y nada menos que en Pompeya observando, no sé si en la imagen quizá no se puede ver bien, ella que observa, que mira, pensando, reflexionando, como pueden comprobar en su posición atenta y meticulosa en lo que ve, atenta a un pasado, está atenta, reflexiona sobre algo que sucedió, sobre esa Pompeya, sobre esas paredes, sobre esos frescos en los que aparecen figuras femeninas medio semidesnudas, idealizadas, pero este cuadro creo que indica que ya en 1970 el orientalismo había empezado a dejar de estar de moda cuando poco a poco se acrecentó la pasión por lo nuevo. La sociedad estaba dictando la sentencia de muerte a la sociedad europea, evidentemente, a la idea de que la vida pudiera ser un preámbulo de la eternidad. Un cuadro también de 1870 de Pierre-Auguste Renoir, que tiene mucho de lo que se ha hablado esta mañana, pero que creo que ya va alertando, va anunciando, va dando pistas de que las cosas en el mundo, en la idealización de la odalisca, ya no van a ser del modo que eran. Lograr la excelencia técnica pronto va a resultar insuficiente, expresivamente estéril para aquellos como Picasso, que entre otros estuvo influenciado, estudió, respetó a Renoir, acaban trastocando del mismo modo que ya había sucedido en la Edad Media el sentido unívoco del signo, apostando por proponer imágenes ambivalentes construidas a base de oposiciones y contradicciones. Para Picasso era importante, y lo cito, el decir el desnudo, el decir un pie, el decir un pecho, al que se refiere citándolo Hélène Parmelin. Y la magia que aún parece poder transmitir el gesto visual irrepetible contrarresta con el necesario distanciamiento para poder aplicar la lógica de pintar un pie, pintar un pecho, pintar una mano que practica Picasso. La excitación de la fantasía oriental se desvaneció cuando cayeron los muros que alentaban la irresistible posibilidad de erigir la potencia de un ser otro. Picasso dixit,
La pintura es más fuerte que yo, me hace ser lo que le antoja. Una vez más, en la historia de la pintura, en el cambio del siglo XIX, estamos en 1907, Henri Matisse, en este desnudo azul, recuerdo de Brisca, como decía, en el cambio de siglo se producía una convulsión cultural de hondo calado y el motivo de la odalisca nos permite tener un excelente caso de estudio para comprobarlo. El efecto de la Ilustración, que despertó las expectativas de que las artes y las ciencias promoverían la comprensión del mundo y del yo, tuvo probablemente efectos letales para no pocas creencias estéticas y filosóficas. En palabras de Habermas, simplificando mucho, lo cito, diría que en la historia del arte moderno, y este es un cuadro esencial, creo yo, para poder entender qué quiere decir el arte moderno, es posible detectar una tendencia hacia una autonomía cada vez mayor en la definición y en la práctica del arte. La categoría de belleza y el dominio de los objetos bellos, entre ellos, añado yo, la representación idealizante de la mujer, se constituyeron inicialmente en el Renacimiento. Sigue Habermas, en el curso del siglo XVIII, cuando el orientalismo como género artístico inicia su esplendor para nosotros, la literatura, las bellas artes y la música se institucionalizaron como actividades independientes de la vida religiosa y cortesana. Y finalmente, a mediados del siglo XIX, y esta obra es herencia de lo que menciona Habermas, emergió una concepción esteticista del arte que alentó al artista a producir su obra de acuerdo con la clara conciencia del arte por el arte. La autonomía de la esfera estética podía convertirse en un proyecto deliberado. El artista de talento podía prestar auténtica expresión a aquellas experiencias que tenía al encontrar su propia subjetividad descentrada, separada de las obligaciones de la cognición rutinaria y la acción cotidiana. Cuadros como este no están hechos para ser vendidos, no están hechos, en primer lugar, para ser expuestos en salones, en museos, están hechos para lo que menciona Habermas, para poder encontrar caminos que esa subjetividad descentrada se acerque de algún modo a alguna verdad. Como digo, el cuadro de Matisse es un cuadro fuera ya del sistema clásico, es un cuadro en el que hay una belleza impersonal, una deformación, una falsificación, diríamos, de los colores, un exceso de trazo, un desequilibrio compositivo. Es de algún modo también un cuadro que Matisse pinta casi por casualidad, porque estaba trabajando en otra cosa. En aquellas fechas, 1907, ya un poco antes, durante varios meses, entre 1906, es decir, antes de que fueran expuestos, como antes se nos han explicado, conjuntamente o yuxtapuestos los cuadros de Ingres y de Manet en el Louvre, antes ya de eso, Pablo Picasso, no sin zozobras ni tampoco sin dolores, dibujaba numerosos bocetos, estudios previos a la realización del cuadro que provocará el gran escándalo, desmembrando así los modos de representación autorizados por la Academia del ideal de mujer y en especial del desnudo, herencia de la tradición clásica. Picasso boceta una a una, 100 veces, cada vez esculpiendo la herejía a las 5 mujeres desnudas y monstruosas que acabarán formando parte no de un deseado harén, sino del más famoso, imaginado burdel del arte del siglo XX. Aquí la mujer puede ser interpretada como una presencia monstruosa, amenazante. Creo que no hay duda de que estamos ante un cuadro único, convertido académicamente en esencial referencia histórica para quienes desde entonces, 1907, han osado tratar de modo sacrílego a la tradición, como me refería antes, y poner
encima de la mesa las contradicciones apuntadas por el libro de referencia de Kenneth Clark entre lo que se conoce o se ha conocido o se ha llamado el desnudo corporal, el desnudo corporal, el cuerpo sin la ropa, y el desnudo artístico, the nude. Creo que es una diferenciación que ayuda a comprender mejor por qué sucedieron todas estas cosas. En Las señoritas de Aviñón, de 1907, Picasso ha desvestido y despojado para siempre el potencial de equilibrio, alegría o confianza de cualquier doctrina de la imitación. Es evidente, aquí ya no hay problema por saber si las odaliscas se bañaban o no se bañaban en los estanques de la Alhambra, si las pinturas eran más o menos fieles a lo que podían relatar las fotografías. Estamos en otro territorio. Es evidente que en esta faceta, es una de las facetas de su obra como revolucionario del orden canónico, en sus particulares equilibrios inestables entre clasicismo y modernidad, no cabía el deseo de pintar mujeres bellas, deseadas o deseantes, o que tuviese el mínimo interés en recrearse, en expresar los posibles encantos de la modelo imaginada. El juego de la representación del deseo en Picasso se desarrolla en un cuadrilátero caníbal, donde casi siempre el ritual, muchas veces, consiste en devorar cualquier imagen que se le ponga por delante. ¿Para qué? Para extrañarla, para profanarla, de manera deliberantemente negligente, remito al modo como entiende Agamben la profanación, la lleva a sus adentros y la expulsa en sus cuadros, expulsando también cualquier expresión de la feminidad orientalista convencional. La mística particular picassiana se hace a la luz, diría, que exactamente de lo que Agamben corrige renombrando el significado más común de lo religioso. Creo que es la última cita, ya luego iremos más a imágenes. Cito a Agamben: a la religión, yo diría a la práctica artística, me atrevería a decir, no se oponen, por lo tanto, la incredulidad y la indiferencia respecto a lo divino, a lo canónico, diría yo aquí, sino la negligencia, es decir, una actitud libre y distraída, esto es, desligada de la religio de las normas, frente a las cosas, una actitud libre y distraída frente a las cosas y a su uso, a las formas de la separación y a su sentido. Profanar, voy acabando la cita, significa abrir la posibilidad de una forma especial de negligencia que ignora la separación o, sobre todo, hace de ella un uso particular. Después veremos diferentes modos de ser negligentes con la tipología de odalisca del XIX que han ido o que fueron utilizando algunos artistas vivos o no fallecidos al respecto. Profanación moderna. En el ambiente artístico de la metrópolis, que es donde sucederán muchas de las cosas que vamos a ver, donde sucedió la gestión de este cuadro, que por cierto estuvo durante 20 años sin poder ser comprado por nadie y que estuvo escondido porque causó un revuelo tremendo. Digo que en ese ambiente de la metrópolis, donde se incrementa el rechazo al dictado de la obligatoriedad artística con la historia, emerge con fuerza la necesidad de expresar el vigor de la pasión personal por lo real, pero lo real entendido como lo que está aconteciendo en la vida propia, individual, en ese yo, podríamos decir. Básicamente, ello implica sacrificar la idea del arte vivido como ambición de reproducir con justeza el mundo, ya decía Picasso, sino crear el propio mundo, a la vez que potencia la creación como generación. ¿La creación como qué? Generación de formas de lo que aún nadie ha nombrado, de lo nuevo, de lo desconocido, como es este cuadro. Voy a avanzar porque si no, como me he quedado el último, se me irán yendo.
Picasso, como Braque, un pintor que prefería las formas voluptuosas de la madera de los violines a las líneas sinuosas donde el pubis se diluye en la cadera en la mujer, Picasso y Braque, entre otros, se esmeran en deconstruir las formas transgrediendo las heredadas leyes de la belleza armoniosa o de parte de la belleza armoniosa del arte del siglo XIX que estamos tratando durante el día de hoy. Se miran en el espejo de lo feo, aunque la imagen que éste les devuelve no anuncia degeneración ni menos descomposición. Por el contrario, para ellos hay un triunfo contra la académica historia, ya que no ven mal moral en la supuesta fealdad de las máscaras africanas, en su supuesta esterilidad estética, ni en la desproporción de las carnes fértiles de madera que representan esos tótems que descubren en el Museo de Trocadero y en los mercadillos de las calles parisinas, esos tótems venidos también de lejanos lugares aún por conquistar emocionalmente. En este sentido y en los años cumbres de las investigaciones cubistas, procuran dar a aquello que pintan un rotundo giro hacia lo material que ofrece el motivo, huyendo de lo físico que anuncia la imagen de lo representado. Ay. Perdón. Picasso tiene como uno de sus objetivos prioritarios poner en entredicho las convenciones ilusionistas de la representación. 1955, Susana de los ancianos, que es un tema que habían ya representado y tomado de la tradición mitológica muchos otros pintores, pero que al mismo tiempo creo que tiene algo de odaliscas y de esa relación entre el que mira, en este caso los ancianos que miran a través de esa ventana, el que mira, la modelo, un tema el modelo y el pintor, que creo que también está en la pintura orientalista de las odaliscas. Lo que pasa que de algún modo quien mira era el cliente que compraba el cuadro para poder mirarlo. Como digo, tiene como uno de sus objetivos poner en entredicho las convenciones ilusionistas de la representación y lo va demostrando en su tenaz rebelión contra las reglas y los artificios clásicos a través de su extensa trayectoria, con una habilidad extraordinaria para crear con la pintura otra naturaleza más allá del imperio de la apariencia, generando una superficie plena de tensiones y cargada precisamente de intenciones de desidealizar el motivo, personalizando el mismo hecho de pintar, dándole la máxima dignidad a la materia, dedicándole una atención a veces exclusiva, abandona los modelos figurativos a la vez que se libera de la tentación de buscar la potencial esencia del motivo elegido. Las bañistas de los convulsos años 30 de Picasso, que antes hemos podido ver una, sus odaliscas ya no representan a nadie. Las fulanas de los salvajes años 60 no están pintadas para servir a nadie. Desnudo acostado y hombre tocando la guitarra, Muguins, 27 de octubre de 1970, Picasso casi va a cumplir 90 años, está en una fase de su vida y de su trayectoria en el que el mundo del arte hegemónico le ha dado prácticamente la espalda. Hoy decir esto puede hasta sorprender. En 1970 la obra de Picasso es una obra considerada ya antigua, de un viejo pintor morboso, hoy se diría misógino, el término entonces no se utilizaba tanto. Pero lo cierto es que 50 años después este tipo de obras últimas de Picasso son muy apreciadas por artistas tan distintos como George Condo, como Curro González o como Jeff Koons. Con el avance de su trayectoria artística, el laberinto iconográfico picassiano se va tejiendo a modo de inmensa tela de araña imaginativa, en la que magistralmente descubrimos nodos inauditos. Son nudos originales de la inventiva de Picasso que ha ido trenzando, generando un hasta entonces desconocido repertorio de signos polisémicos,
al que pudiera recurrir para escapar de las trampas que pone el estilo. De este modo ha puesto a dialogar las vírgenes del Greco con las esfinges fenicias, las señoritas de Aviñón, funde el manierismo de Susana y los viejos de los siglos XVI y XVII con la aventura mitológica de Venus y Marte sorprendidos por Vulcano, Susana y los ancianos, que hemos visto de 1955, o somete a la gran odalisca de Ingres a las busconas de los burdeles de Degas. De algún modo, este cuadro heredero de, por ejemplo, Burdel, Degas con su álbum, Celestina, Tres muchachas y un pub marroquí que Picasso, como grabado, realiza en 1971. Lo cito: quiero decir el desnudo, no quiero hacer un desnudo como un desnudo, quiero solamente decir pecho, decir pie, decir mano, decir vientre, hallar el medio de decirlo. Y esto basta. No quiero pintar el desnudo de la cabeza a los pies, sino llegar a decir, esto es lo que quiero. Una sola palabra basta cuando se habla de ello. Aquí, una sola mirada y el desnudo dice lo que es sin frases. ¿Qué sucedió desde entonces, desde aquel 1907 hasta después de 1970? Pues sucedieron muchas cosas. Esta es un fotomontaje del pintor primero y fotomontador y fotógrafo Pierre Molinier, que se titula La odalisca turbulenta, y vemos que la profanación, primero pictórica, cuando en los años 40 Molinier pintó unos cuadros imposibles en Burdeos y sus pinturas fueron denigradas y calificadas de indecente, pero sin embargo tuvieron el reconocimiento de André Breton. Posteriormente los retratos fotográficos de Molinier, sus fotomontajes, travestidos, experimenta con androgenia y lo convierte a Molinier en uno de los precursores de lo que después se ha conocido como el body art, el arte del cuerpo. En el cambio de siglo, XIX a XX, se había ido instaurando en el centro del corazón estético del arte occidental el gobierno de la fealdad, entre comillas. La disputa tiene lugar fuera de la academia, lejos de los salones, en las nuevas galerías comerciales para una nueva sensibilidad coleccionista, en los cafés, en las tabernas y en la revista de intelectuales radicales. En 1929, establecido ya el movimiento surrealista, Georges Bataille, tan libre de sorpresa y tan seguro ubicado en el ojo del huracán, irónicamente parece sorprenderse de la virulencia que genera el feroz espectáculo cuando exclama: «Las pinturas de Picasso son horrendas, las de Dalí son de una fealdad espantosa. Si los movimientos violentos consiguen sacar a un individuo del estado profundo de aburrimiento es porque posibilitan el acceso, porque no se sabe qué profundo error a una horrible fealdad que complace». Hay que decir, por otra parte, que la fealdad puede ser odiosa sin apelación posible y digamos que, por desgracia, no hay nada más común que la fealdad equívoca que ofrece provocadoramente la ilusión de lo contrario. La odalisca, a partir de lo que Hal Foster llamaba modernismo oposicional, va a ser una excusa, una razón, un motivo para que distintos artistas, prácticamente de 4 generaciones, transgredan, no respeten, destruyan, se acerquen a algo así que tenga que ver con ellos, que parezca verdadero y auténtico. Aquí tenemos la odalisca realizada entre 1955 y 1958 del pintor, del autor Robert Rauschenberg, una odalisca que de algún modo está hecha, está construida con restos de postales seleccionadas, con trozos de carteles en los que aparecen distintas representaciones de pinturas
en las que hay desnudos femeninos pegados a esa caja que tiene en su interior un vacío que desde aquí no podemos ver, y coronada por ese gallo. De algún modo la odalisca se ha convertido en una especie de falo esperpéntico con el gallo arriba de todo, que de algún modo emula la masculinidad del hombre que construía, que imaginaba, que deseaba a la odalisca. De lo humano, sea rostro o cuerpo, menos que lo orgánico, la sustancia viva, a estos artistas les interesa capturar lo inerte, lo muerto, lo mecánico, según la clásica división del romanticismo. Voy a tener que avanzar porque si no se nos va a pasar el tiempo, y vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de estrategia. Martial Rice, artista francés, la gran odalisca de 1964, que de algún modo nos guiña el ojo, o aparece incluso tuerta en esta obra, que es también una técnica mixta, o Martial Rice en su Made in Japan, una, digamos, versión despreocupada también de la odalisca, en un ambiente pseudo-matisiano, con algo de Magritte, de algún modo preparada a modo de dulce pastel para un consumo internacional. Si hablamos de dulzura, si hablamos no ya de ternura, podemos hablar de esta sweet odalisca, esta odalisca dulce, hecha como litografía aquí en 1996 por el artista norteamericano Mel Ramos. El título Odalisca dulce se refiere a Kim Basinger, a la que de algún modo en aquellos momentos en la que la actriz era, digamos, la deseada o una de las grandes deseadas, las nuevas deseadas, diríamos, del mundo del cine, está reposando en una tableta de chocolate Toblerone. Aquí la ironía, el llevar la hegemonía del consumo en la nueva sociedad, en los triunfadores, diríamos, de la Segunda Guerra Mundial, del mundo del arte. Norteamérica alcanza, digamos, una cota realmente interesante. O Tom Besselman, uno de los artistas del pop. Aquí vemos una odalisca que él titula Desnudo amaneciente, creo, con la odalisca de Matisse, 2003, y vemos al propio artista que se incorpora en su estudio algo diferente al de Fortuny, un estudio aséptico, se incorpora para poder incluir esta imagen del pintor mirando a la historia, diríamos, mirando a los desnudos, mirando a la tradición que cruza a través del mundo orientalista pictórico del siglo XIX, que aterriza en Matisse y que Besselman hace suyo para, como digo, poder ser el mismo incluido en la mirada de nosotros como espectadores. Richard Hamilton, Pin-Up, 1961, las pin-ups, esas deseadas muchachas que forman parte de la tradición de la revista ilustrada, de la moda, el nuevo escenario democratizado, sin duda, al cual en el 19 solo podían acceder algunos, pero ya en 1961, el modo como Richard Hamilton, quizá recordar que había sido alumno, pupilo, artista muy complejo británico de Marcel Duchamp, realiza una versión de chica pin-up que sujeta el sujetador, mirándonos sin ojos, sin facciones a la cara, y de algún modo haciendo imposible que esa, digamos, potencial representación del objeto de deseo que sería la mujer, podamos asirla del todo, puesto que el modo inteligente de fragmentar la imagen, de ofrecerla de este modo, lo impide.
John Corrin, un artista norteamericano, actualmente actúa, es un desnudo en un espejo convexo, un tondo provocador, un tondo al que probablemente si alguien se acerca en un museo más de la cuenta va a ser mirado por una actitud digamos, sospechosa, de 2015. Hay algo en todos estos artistas del mundo del 19, creo yo, de las odaliscas, pero también hay algo del Renacimiento, también hay algo de las tradiciones. El siglo XX ha roto, digamos, de algún modo con la obligación a responder a la construcción de un tipo de imágenes o representaciones que puedan llamarse características de una época. Anthony Caro, 1984, un artista anterior a Corrin, anterior a Mel Ramos, anterior incluso a Martial Rice, en su particular pesada, industrial, digamos, inspirada más en Julio González que en Picasso, odalisca, una versión para nada líquida, para nada, digamos, deseante, a no ser que alguien hubiera trabajado seguramente en la industria del acero en Pittsburgh o en algún lugar de este tipo, pero la escultura experimental, de vez en cuando, la escultura moderna o la escultura del siglo XX, herencia de, por supuesto, de la escultura del XIX, herencia de Rodin, etcétera, se acerca también de vez en cuando al motivo de la odalisca. Daniel Sperry, la odalisca troceada, encontrada en un mercado, en un mercadillo, en los mercados de las pulgas de 1990, un artista suizo muy cercano al mundo de Fluxus, que celebra los placeres de cada día, como espero que el que tengamos en unos minutos, comer, incluyendo en sus obras restos de alimentos, construyendo unos artilugios a base de fragmentos, con una, digamos, inspiración, con una referencia clara, surrealista y con un, digamos, anarquismo en la producción. De todos modos, aunque no lo parezca, es una odalisca, es una figura, o alude a una figura extendida, no sé si muy relajada, pero en una posición, yo creo que de algún modo desafiante. Mike Kelly, un artista norteamericano que desgraciadamente falleció, en su particular modo de atender a la odalisca. Es una odalisca, la suya, es una odalisca turbulenta, es una odalisca que ya anuncia el fin del siglo XX de un modo definitivo, inmolada, diría, al fin de la historia, lastimada, terrorífica, quemada, muerta. Muerta como tantas ideas que se han ido quedando en el archivo, en las academias, en las universidades o en los museos de esa historia fascinante del mundo del arte. Y quisiera acabar pasando brevemente de lo que creo que es quizá hoy lo más interesante, lo más incógnito, lo más fascinante y aquello en lo que hoy ha salido también hoy hay que trabajar. De la odalisca profanada se aprovecharon quienes, diría yo, hablan de o se refieren a la odalisca, pero a la odalisca empoderada. Si la obra de Picasso y la de los otros autores hombres a los que me he ido refiriendo testimonian en sus respectivas representaciones la profanación del relato orientalista de la mujer, el ocaso definitivo, no de los dioses, sino de una forma más de vivir el deseo a lo largo del siglo XX, quisiera, como conclusión, poner la atención en un proceso sacrílego que de una manera quizá primero más silenciosa, Susana Baladón, La habitación azul, pintado en 1923, pero imparable, se habría ido gestando, indeseable, como pudo ser Baladón en su momento, que había sido modelo de hombres pintores,
creo que también había tenido que ganarse la vida ofreciendo su cuerpo y que tuvo mucha dificultad para poder ser lo que quería ser. En definitiva, una pintora, y como digo, indeseables y censuradas por ellos en las primeras etapas, pero irremediable y explosiva después, como revolución profunda protagonizada por las mujeres artísticas, como las que he incluido 3 en esta presentación, que son evidentemente muchas, pero que en estos 3 casos concretos creo que han recurrido al motivo iconográfico de la odalisca para expresar una sensibilidad de alteridad, profanar con este empoderamiento el qué, aquí, pues el poder quizá de ideologizar a través de la selección particular propia de un modo de representarlas a las odaliscas como otras. Si pueden verlo, en este caso, hemos visto antes una representación femenina con un libro, pero en este caso, en 1923, Susana Baladón, yo diría que hay 3 cuestiones que aparecen aquí como un modo claro de rebelión y de autoafirmación de una manera de entender no solo el asunto del orientalismo, sino el asunto de la vida. Por un lado, la odalisca tiene 2 libros, están esos libros ahí, no es la estereotipada representación de la mujer que está leyendo, sino de algún modo es una biblioteca, hay 2 libros. Por otro lado, algo importante, las formas corporales, la mujer está vestida, pero las formas corporales, una gordura, una manera de estar que creo que yo podemos reconocer en muchas de ellas, de vosotras, de nosotros hoy en día. Y en tercer lugar está fumando, no sé si se ve, tiene un pitillo en su boca. Podríamos hablar también del tipo de peinado, podríamos hablar de la manera como combina la ornamentación de un modo abstracto. Estamos hablando de 1923, cuando la abstracción ya estaba en marcha, con todo lo que es la ornamentación fauvista. Podríamos hablar de más cosas, pero creo que es un gran ejemplo de que las diversificadas producciones visuales críticas con la nueva normativa moderna, hegemónica, que artistas como ellas alertan indiscutiblemente que en el transcurso del siglo XX este tipo de artistas han ido alcanzando una autonomía discursiva suficiente para poder hablar de que esto, pintar, hacer arte no solo pintando, es la expresión evidente de una toma de conciencia de su ser, a la vez que hacer arte es una herramienta para la construcción visual de una identidad que, si bien ya existía, si bien es existente, faltaba, y aún falta creo mucho, para corresponderla con una literatura específica, legítima, y explorando para ello, con la pintura, con el arte, el ser femenino desde dentro, como demostración de liberación, de dependencia de la hegemonía masculina y de resistencia al yugo teórico e ideológico correspondiente. Reinventar el imaginario ha sido, pues, esta última profanación de la odalisca. Y acabo ya con 2 imágenes. Una ha salido antes, la imagen, porque de hecho varias cosas. Guerrilla Girls estaba compuesto por un grupo no solo de artistas, sino de historiadoras del arte neoyorquino. Apostó por el anonimato, es decir, no cuestionaban la hegemonía del yo, del individuo, del nombre propio, y en su modo de llevar a cabo una práctica de crítica institucional, en este caso, utilizaron la cartelería. Como bien decía María, colocaron este cartel en Nueva York en el que hacían esa crítica utilizando la tremenda estadística que nos obliga a los museos cada 2 por 3 decir cuántos visitantes hemos ganado o hemos perdido. Pero hay algo interesante en esto, que no nació con voluntad de ser una obra de arte, sino como un cartel. Posteriormente ha sido posible pedírselo a ellas, reproducirlo, utilizarlo,
Yo recuerdo que lo incorporamos en un momento, en los años 90, en una exposición en Barcelona, cuando trabajaba en Barcelona, y ese uso de la imagen, ya no estamos hablando de originales, ya no estamos hablando de pinturas, ese uso de la fotografía, ese uso de las tecnologías ha permitido que estas estrategias, digamos, de empoderamiento, profanando la odalisca, se hayan diseminado de un modo tal, extenso en el tiempo, grande en los lugares y rico, para que hoy creadoras como Laia Essaidi en 2008 hiciera esta fotografía en la que ella misma, titulando Las mujeres las mujeres de Marruecos, la gran odalisca se autorrepresente a sí misma, se autofotografíe a sí misma, combinando la escritura, algo que parecía imposible de ver en aquella pintura orientalista, que parece que estaba hecha solo para mirar, incorporando la escritura, reivindicando su escritura, incorporando la historia del arte, en este caso a Ingres, como un elemento, digamos, constructivo, con esa negligencia de la profanación a la que se refería Agamben, no como un acto destructivo, sino como un elemento más en el gran repertorio iconográfico de nuestros días, cambiando la composición, tiñendo con color sus pies y quizá parte de su rostro con algo que tiene que ver con una tradición vernacular propia, en este caso del Marruecos, y realizando, en este caso, esta fotografía que forma parte de toda una serie en la cual yo creo que el empoderamiento se ve como el empoderamiento de la imagen convencional de la odalisca, concebida entonces para el disfrute de la mirada masculina y luego utilizada iconográficamente en los discursos paródicos de artistas de la modernidad y la posmodernidad, como los que hemos visto, ha sido nuevamente profanada, ha sido objeto de transgresión. Reciclada, afortunadamente por ellas, que la rescatan para hacer suya una imagen caducada, que reciclan dándole un nuevo uso poético y ético que contribuye, desde mi punto de vista, sin duda, en su condición de poética de urgencia, a la reconstrucción desde dentro, desde su dentro. De hecho, yo no tendría que estar hablando de esto aquí, pero me agrada poder hacerlo, desde dentro de la imagen de la mujer y la justa exigencia de unos atributos que los pintores orientalistas, como hoy se nos ha explicado, negaron, que los modernistas muchas veces no contemplaron y que ellas, felizmente, con el mismo sistema retórico del arte que las convirtió en objeto de deseo, hoy reivindican para sí. Pues a comer.